no ofrecen, nunca han ofrecido las mejores garantías, las mejores condiciones electorales. Y eso no solamente ha ocurrido en todos los procesos venezolanos, en todos los procesos electorales venezolanos, en todos, siempre el tema de debate es condiciones, siempre. Hagamos una retrospectiva y veamos que siempre fue un debate previo a los procesos electorales, las condiciones. Incluso por allá cuando Chávez, tú recuerdas que cambiaron las municipales y las regionales, dividieron las elecciones, era el mismo debate, la misma discusión. En todos los procesos, incluso todos los procesos, los últimos que hemos vivido, desde la elección parlamentaria del 2015, donde también hubo un movimiento fuerte de calle y además una matriz de opinión consolidada a nivel nacional y a nivel internacional frente a las denuncias de ventajismo del gobierno. Habían incluso estudios de opinión que recogían casi que un empate técnico. En algunos casos se hablaba de la gran ventaja del gobierno, era imposible ganarle al gobierno. Y estaba el gobierno en pleno apogeo aquella práctica de programas sociales de las bolsas CLAC. Se estaba iniciando precisamente. Allí inician las bolsas CLAC. Y después de eso, bueno, viene el proceso electoral para la elección regional. Sigue el gobierno con su política. El gobierno, digo, porque gobierno y Estado en Venezuela hoy es lo mismo. Decir PSUV, decir CNE y decir Ejecutivo Nacional es la misma cosa. Esa es la competencia y además de la competencia, ese es el reto y el desafío que siempre tenemos por delante. Entonces, cuando ellos han planteado procesos electorales, procuran siempre buscar cálculos matemáticos y políticos que beneficien siempre al gobierno. En las elecciones regionales, recuerden ustedes la migración de los centros electorales. Migraron centros, electores que tenían su destino electoral en un espacio de zona urbana, fueron prácticamente migrados hacia zonas populares muy lejanas. Y así también la sustitución de la tarjeta. No se cumplió con los mecanismos, las previsiones de ley, y al final terminaron las tarjetas invalidadas con la fotografía del candidato que había sido en su momento desplazado producto de la primaria en muchos de los estados. Y terminó buena parte de los votos. Pongo como ejemplo Caracas, donde se habla de casi 100.000 votos que fueron anulados, fueron invalidados, porque precisamente operó el elemento de perversidad llevado adelante por el partido de gobierno con la anuencia del Consejo Nacional Electoral para restarle no solo credibilidad, sino transparencia al proceso. Ahora, yo ahora me atrevo a diferenciar dos cosas. Una es las condiciones electorales y otra muy distinta son las condiciones políticas. Las condiciones políticas en aquel momento, sin duda alguna, le daban una ventaja importante al gobierno. Aquí está Francisco Rodríguez, economista reconocido nacional e internacionalmente. Vivíamos un proceso inflacionario que de alguna manera iba acelerando su proporción en la destrucción de la calidad de vida y del salario de los trabajadores, y ese proceso inflacionario por lo menos llevaba a la gente a planificar, bueno, tal cosa no la puedo comprar ahorita, la puedo adquirir el mes que viene porque ya el mes que viene puede cambiar el precio. Hoy no es así. Hoy estamos encuadrados en el marco de un proceso de hiperinflación en el país que devora todo cuanto tiene por delante. Entonces, todo lo que usted va a buscar hoy está marcado por un precio en la mañana y en la tarde puede que ese costo sea totalmente distinto. Usted busca un bien en la mañana que puede costar, por decir algo, 5.000, 10.000 bolívares, y en la tarde puede costar 15.000 o 20.000.
Esas son las características de los procesos hiperinflacionarios. No hay ninguna posibilidad de previsión en la asunción del ingreso real para poder de verdad asumir ni siquiera el posible sostenimiento de por lo menos la cesta básica familiar. Y esto lo estamos viendo directamente en conversaciones con la gente de los mercados populares. Gente que, bueno, de repente el kilo de queso, 850.000 un kilo de queso y 700.000 un cartón de huevos, por decir algo. ¿Qué nos indica eso? Que ha sido tal la erosión del salario de los trabajadores que un trabajador que ejecuta su acción, su prestación en función de un patrono, termina haciéndolo en 30 días, pero recibe una contraprestación de salario que solamente le alcanza para 1 o 2 días. Entonces, cuando hablamos de condiciones políticas y condiciones electorales diferenciadas, estamos hablando, uno, un proceso hiperinflacionario en curso; dos, un gobierno y su presidente con un rechazo superior al 80%, y estamos viendo también una disposición a la participación, o sea, al voto, entre 60 y 70%, y así lo recogen todos los estudios de opinión. Yo quisiera solo revisar, así a grandes rasgos, esta es la última encuesta de la empresa Data Analysis. Y estamos recibiendo estudios de opinión de todas las encuestas que habilitan, por supuesto, la ciencia, la estadística, el hecho científico, el elemento científico para medir y que esto sirva a su vez de insumo para la toma de decisiones en el marco de la política, pero también de lo económico. Fíjense, esta encuesta es una encuesta del 19 al 29 de marzo. O sea, esta es una encuesta de ahorita, hace menos de 15 días. Esta encuesta, que fue hecha en hogares cara a cara, que tiene un margen de error mínimo de 3.39%, hecha por la empresa Data Analysis y con un nivel de confiabilidad del 95%. He aquí uno de los elementos que nos muestra esa diferenciación que siempre tendríamos que hacer en esto de buscar razones objetivas que de verdad nos muestren la utilidad que hoy puede tener el llamado de abstención en la población venezolana. Y de allí quienes están de verdad en consonancia con lo que dice la calle, con las expectativas de la gente, en función de la resolución de los verdaderos problemas del país, y los que no están, los que están divorciados de esa realidad. Por eso digo, una cosa es condiciones electorales que en mi criterio, las condiciones electorales reales, para mí, donde debe ponerse el acento para que haya verdadera transparencia y garantía en este proceso y en todos, es en la mesa. Es allí la trampa. Ahora, todo gobierno de corte autoritario, por esencia, por naturaleza, es tramposo. Este gobierno es tramposo. Y el Consejo Nacional Electoral no ha sido una garantía institucional, objetiva, de transparencia del proceso. No lo ha sido. Pero es que nunca lo ha sido. Tampoco lo fue en el año 2015. Pero es que no ha sido en ningún gobierno del mundo que haya tenido como principio el autoritarismo. Eso no existe. Y sin embargo se han visto derrotados. Ahí están los ejemplos de Chile, Nicaragua, etcétera. Todos se han visto rebasados por la voluntad expresa de los ciudadanos
en el acto de votación. Ahora, cuando uno revisa esta encuesta, en algunas de sus láminas, uno puede recoger lo que en la práctica estamos recogiendo de cada visita que estamos haciendo en todos los estados del país. A la pregunta, ¿cuán seguro está usted de votar en las próximas elecciones presidenciales del 20 de mayo? Muy seguro el 31.4%. Seguro el 27.8%, queridos hermanos. O sea, casi el 60%, casi el 60% está muy seguro y seguro de ir a votar, 59.2%. Y después recogemos más abajo poco seguro el 16.6%. Vamos a suponer que la mitad del poco seguro se exprese de manera efectiva en el acto electoral. O sea, más del 65% de los venezolanos están convencidos de que la salida es electoral, es democrática, es constitucional, que es el camino pacífico, el que tenemos que abordar para poder derrotar este gobierno nefasto y construir una alternativa entre todos los venezolanos que nos permita de verdad superar la crisis estructural que ha generado Nicolás Maduro. Ahora, si esto es lo que expresa la gente, yo quiero mostrar esta lámina sin ánimos de entrar en contradicciones con nadie. Pero a esta pregunta, Empresa Data Analysis, ¿está usted de acuerdo con el llamado que hace la Mesa de la Unidad Democrática a favor de la abstención en las próximas elecciones? 66.8% no está de acuerdo. 66.8% no está de acuerdo y apenas el 26% está de acuerdo con el llamado a abstención. Y me perdonan porque quizás esto nos puede mostrar a nosotros petulantes, arrogantes, cosa que no. Nosotros estamos planteando lo que dicen los estudios de opinión. Si las elecciones se materializaran este domingo que viene, este domingo, aquí está lo que dice Data Analysis. Nosotros tendríamos hoy, a 40 y pico de días de las elecciones, un nivel de aceptación, y más que de aceptación, de expresión efectiva de la voluntad popular del 41.4% de los electores frente a un 34.3% del candidato del hambre, Nicolás Maduro. Pregunto entonces si las condiciones electorales, que es muy cierto, el gobierno trampea ¿dónde? En las mesas. El voto asistido, los centros electorales que permanecen abiertos con la anuencia de la Fuerza Armada que no es la misma de hace 3, 4 meses atrás, porque la Fuerza Armada también está ávida de una solución en el país, de una solución política que les permita también recuperar su capacidad operativa y la credibilidad y confianza en esa institución importante de nuestro país. Si sabemos que además del voto asistido, el asunto que si del paraván, que si los esquemas de perturbación con la entrega de dádivas en las adyacencias de los centros electorales, que si además de esas condiciones, ustedes también saben que en cada uno de los centros electorales se ejerce toda la presión para que los testigos y miembros de mesa de la oposición se vean en condición de abandonar los centros. Y ahí es donde opera la maquinita. Si nosotros construimos, como lo hicimos por allá en el 2015, una sola narrativa, si mostramos una sola unidad, una unidad verdadera, la unidad superior a la que nos hemos referido siempre, si además de esa narrativa y una sola línea discursiva, nosotros nos organizamos de tal manera que no haya probabilidad, como sucedió por allá en el 2015,
que el gobierno puede imponer su trampa allí aguas abajo. No hay ninguna probabilidad de éxito de este gobierno. Por eso digo, esas condiciones electorales son derrotables, como igual derrotado está el gobierno. Ahora, ¿por qué condiciones políticas privilegiadas? Porque estamos viviendo la oportunidad más real, la oportunidad más efectiva, pudiéramos decir, de dar al traste con este esquema de gobierno incapaz, autoritario, con este presidente inepto que tenemos, si nosotros recogemos solo la realidad de la calle. Repito, rechazo generalizado al presidente y a su gobierno, deseos de participación de la mayoría de la población. Tercero, un proceso hiperinflacionario en curso y una realidad que recoge el 93.5% de los venezolanos. La situación en el país es delicada y no es precisamente este gobierno quien va a resolver los problemas de Venezuela. Ahora, si a estos elementos, estoy hablando de elementos electorales y políticos que tenemos a la mano frente a la actitud y a la política de aislamiento que promueve el propio gobierno, sus errores permanentes, la carencia de una política que de verdad corrija las grandes distorsiones en la economía y permite recuperar no solo la posibilidad del valor del salario, sino de que la gente pueda alimentarse, que podamos abatir los problemas reales de los ciudadanos, la deserción escolar, la deserción universitaria. Estábamos por allá en Falcón y me reuní con unos profesores y unos muchachos estudiantes. ¿Tú sabes cuál es el nivel de deserción en las universidades? 74%. ¡Qué tristeza! Y la deserción real en los niveles básicos y medios es de 52%. Y cuando vas por allá, por esos estados como Bolívar, Falcón, por ejemplo, digamos, si Bolívar es la cuna de la electricidad o de la generación de energía eléctrica y se va la luz cada 3, cada 4 horas. Bueno, Falcón vamos a decir que es la cuna del gas y la gente cocina con leña. Entonces, hagamos una reflexión nosotros, como venezolanos de verdad. Más allá, decía al inicio, del enfoque táctico que podamos tener los que creen, bueno, que se puede exigir condiciones desde afuera sin participar. Nosotros creemos al contrario, que las condiciones hay que exigirlas desde adentro, participando. Y esto da para mucho. Es más, el presidente Nicolás Maduro tiene una deuda con el país. Él ofreció un debate conmigo. Y yo hoy le digo desde aquí a Maduro, bueno, que estoy esperando el debate donde diga, cuando diga y el tiempo que quiera. Porque además el país lo reclama, ¿vale? Necesitamos de un gobierno, pero más que de un gobierno, de un presidente que no sea embustero. Presidente mentiroso, además de incapaz. Presidente que inventa producto de esa cultura de la mentira. Muchos de ustedes, los que están aquí, conocen al diputado Teodoro Campos. Ahí está convaleciente en el hospital militar. Gracias a Dios, en condiciones estables y recuperándose.
progresivamente, pero ahí está en terapia. Ese mismo presidente mentiroso dijo que habían sido infiltrados de Katia, que habían sido infiltrados de la oposición. Tamaña mentira. Decíamos dos colectivos, Tres Raíces y Guaraíra Repá. Gente que ya estaba preparada para eso. Ahora, cuando tú ves esos minúsculos grupos orientados desde esa cultura, la cultura de la violencia, del extremismo, los que creen que son territorios reservados, esos territorios son de ellos. Ahora, no es un tema para la discusión frente al país el problema de la violencia. Presidente Nicolás Maduro, no podemos o no vas a debatir sobre la violencia que se instaló desde hace años y ahí está cobrando vidas en nuestras calles. Cada pueblo con su toque de queda también diferenciado. Maturín a las 5 de la tarde, no hay nadie en la calle. Vaya usted a cualquier ciudad. El hambre no es un tema para debatir con la verdad, públicamente, en cadena de radio y televisión. Si es una deuda que está allí. Y lo lógico es que los candidatos, bueno, puedan mostrar sus propuestas en el marco de un debate público. Y aquí no se trata de andar corriendo. O sea, aquí no se trata de que dices, quiero debatir y después vas a recular. No, eche para adelante, hermano. Eche para adelante. Nosotros queremos debatir públicamente con Nicolás Maduro. ¿A qué vamos a debatir? El hambre. ¿Qué vamos a debatir? La falta de medicamentos. Vamos a debatir la diáspora de nuestros hijos, de nuestros hermanos, que este país lleno de riqueza hoy no les ofrece ninguna oportunidad y van a buscarlas a otras latitudes. Y de allí las lágrimas, se los digo yo, queridos hermanos que ando en la calle. Uno entra en una casa por allá en un barrio y sale una señora con las lágrimas aquí, pidiendo cambio de una vez porque quiere de retorno a su hijo, a su hija, a su nieto. Y así se va fracturando la familia. Unos en Chile, otros en Perú, otros se van a Colombia, otros a los Estados Unidos. ¿Y cuándo se ven? Que no vamos a debatir sobre el problema de la corrupción, sobre lo que está ocurriendo en eso que conocimos nosotros en el pasado como la empresa modelo del mundo, nuestra estatal petrolera PDVSA, que así como Bolívar es la cuna de la generación de energía eléctrica y hoy es la cuna del oscurismo, así como Falcón es la cuna del gas y hoy es la cuna de la leña, Petróleo de Venezuela, que fue la cuna de los ingresos más importantes que hubiera tenido el país en toda su historia, hoy es la cuna de la corrupción. Y de allí que a PDVSA, Francisco, hay que meterle lupa. PDVSA hay que adelantar un proceso profundo de auditoría para poder iniciar la recuperación de PDVSA con fuerza, desde abajo, pero desde lo sano. Ahora, eso no es materia para el debate, Nicolás. No vamos a debatir cómo es que los niños se están muriendo de hambre y cómo se mueren los niños también y las madres embarazadas porque no hay atención. Me hablan aquí de la maternidad, me gustaría ir aquí en Caracas. Los hospitales de Caracas vueltos un desastre,
todos los hospitales del país. La gente se muere de mengua porque no hay medicina. El pobre no tiene cómo conseguir dólares para buscar medicinas por allá, en Colombia o en otras partes, porque no se consiguen aquí. No vamos a debatir con estos problemas, chicos, del día a día, de las protestas en todas partes, en todos los rincones del país. No hay agua, no hay gas, no hay luz y no les llega la caja de la comida a lo que los acostumbró el gobierno como una política de control político y social a los más pobres. Entonces, desde aquí, ojalá y no vaya a recular y vaya a salir pataruco, que se la tiran de avispado cuando tienen unos micrófonos desde aquí. Yo desde Maracaibo le decía, métase aquí en el mercado de las pulgas, vente y camina aquí pues. O vaya y se mete por allá en el mercado de Cumaná, donde hay 10.000 almas ahí, donde está el centro de la pobreza y la miseria. Métase ahí. O yo le decía la otra vez, si quiere hacemos una caminadita por la avenida 20 de Barquisimeto, váyase por una acera y yo me voy por la otra. Para ver si puede caminar 20 metros. Porque eso es muy fácil, retar desde una silla muy cómoda desde el Palacio de Miraflores, en un buen set de televisión. Yo lo reté desde allá y lo reto de donde sea. Yo quiero debatir públicamente sobre la materia que quiera. ¿Cómo es que Venezuela hoy da pena ante el mundo? Este es el país que de manera consecutiva, entiendo que más de 5 años, Francisco, tenemos la inflación más alta del mundo, con un decrecimiento económico permanente, constante. Mientras todos los países crecen, Venezuela decrece. Crece Nicaragua, crece Bolivia, crece Ecuador, que fueron modelos prácticamente subsidiados desde Venezuela. ¿Cómo es que no se puede debatir sobre la necesidad de una apertura humanitaria a Venezuela? Si Venezuela se convirtió en el gran regalón, aquí nos regalamos casas, aviones, plantas eléctricas, comida, de todo. Ahora nosotros no podemos recibir medicamentos y alimentos en una crisis humanitaria instalada que nadie puede desconocer. Entonces, queridos hermanos, ahí hay dos cosas, pues. Una, hay condiciones electorales, pero hay condiciones políticas. Es imposible que este gobierno, que este presidente pueda ni pensar tener éxito en este proceso electoral. Pero de allí que es importante también que algunos compañeros nuestros que siguen insistiendo en la línea abstencionista, que como ustedes saben eso no tiene ningún destino, nadie que hable de abstención en Venezuela plantea ninguna ruta, nadie. Entonces dicen abstención, pero ajá, ahí, ¿cuál es el resultado de la abstención? ¿Qué es lo que quieren? Que vengan las fuerzas militares de otros países. Porque si es así, yo lo decía la otra semana. Entonces estamos listos porque ya Marco Rubio dijo que Estados Unidos no va a meter fuerzas militares a Venezuela. Si es así, entonces la gente que vaya a votar. Para esos que siempre están pensando en que alguien debe resolver desde afuera. Además, eso es vergonzoso solo pensarlo. Hay quienes pueden pensar en un golpe de Estado. Están equivocados. Olvídense de eso, de que el golpe de Estado, y entonces mañana, después que dan el golpe de Estado, llaman a Henry Ramos, o llaman a Leopoldo, a Capriles, a María Corina, a Lorenzo Mendoza o a Henry Falcón, me quita la banda. Pónganse a creer. Eso no existe. Eso es otra gran mentira. Como mentira es
Además, iluso pensar que se reúne el Grupo de Lima, países que además les agradecemos, porque Venezuela se ha convertido, también el gobierno, no Venezuela, el gobierno de Venezuela se ha convertido en un problema también para los países de la región. Problema migratorio, el descontrol de Venezuela y esto de una política de carrito chocón que pelean con todo el mundo. Ahí pelearon ya otra vez con Panamá. ¿A quién afecta esas supuestas sanciones a empresarios panameños? A los venezolanos, ¿vale? Entonces, una de las pocas líneas que quedaba para poder medianamente comunicarnos con el mundo, ya no. Copa. Ellos no, porque ellos tienen sus buenos aviones parados por allá abajo. Y lo peor de esto, lo peor de todo esto, para los que andan haciendo que si no sé qué cosa, y van por el mundo, y ponen por allá un expresidente a hablar de mí, y por aquí sale un cura también a hablar de mí, que le dije, con todo respeto, Dios decía, siempre reconocerás el valor de la palabra y la verdad. Y a ese cura nuestras bendiciones. ¿Y qué aspiramos de nosotros? Eso. Acompañamientos y bendiciones frente a esta tragedia. Y por allá alguien se pronuncia porque escucha una sola versión. Ojalá y puedan venir aquí o puedan recibir también las opiniones nuestras y puedan acompañarnos y saber que aquí votando los tenemos derrotados, que no podemos apelar a la mezquindad, porque seguramente, yo lo decía en otras declaraciones, si el candidato no hubiese sido Henry Falcón, que viene de por allá de Nirgua, y hubiese sido un candidato de repente de por aquí, entonces seguramente mucha gente no estuviera pidiendo condiciones. Porque estos no son gobiernos, estos gobiernos, repito, neodictatoriales, no son gobiernos que dan condiciones electorales, ninguno en el mundo. Ahora, ¿qué los vence? La masificación activa de la voluntad popular y el resguardo de la votación cuando se asume aquello de que el pueblo es garantía de pueblo. Y las estructuras consolidadas de las organizaciones políticas cuando las mismas interpretan la necesidad de la gente y se convierten en verdaderos intermediarios, interlocutores y no perturbadores. Esa es una gran verdad. De manera que nosotros en este recorrido que nos llevó a Táchira, Falcón, por allá al Zulia, etcétera, mañana estamos en Guárico, pasado mañana estamos en Aragua, después estamos en Carabobo, después estamos en Cojedes, de Cojedes brincamos por allá a Yaracuy y concluimos en Lara. Y la otra semana que vamos a estar partimos de Mérida, nos venimos a Trujillo, vamos a Portuguesa, vamos a Vargas, de Vargas nos vamos a Amazonas y vamos a Delta Macuro y concluimos en Nueva Esparta y ya le dimos la primera vuelta a Venezuela. Y en el nombre de Dios, estos números que hoy muestran una realidad de participación sobre el 65% y 7 puntos de ventaja en estas condiciones, incluso cuando hay gente llamando a la abstención, esta es una brecha que se va a seguir abriendo y que aquí vamos a seguir construyendo no solo una alternativa, un camino distinto para que el país pueda de verdad consolidar un esquema democrático que nos encuentre reconciliados, que podamos de verdad estabilizar el país políticamente y que además podamos tomar las grandes decisiones en los problemas que son los problemas de los venezolanos, los problemas de la economía y los grandes desequilibrios sociales. Muchas gracias, estamos a la orden y ustedes harán las preguntas que consideren convenientes. En primer lugar, yo quería conocer, por el tema de las encuestas, usted se ha basado mucho
han reflejado las encuestas no es la realidad que se ha visto ni en la calle ni lo que anuncia el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿dónde fundamentar de alguna manera la credibilidad en su candidatura para materializar todo eso que está en las encuestas? Y en segundo lugar, se habla de las condiciones políticas y las condiciones de elección, exactamente. Basan las condiciones políticas en, digamos, en la baja credibilidad que tiene el presidente Nicolás Maduro por el tema económico y de salud humanitaria que existe en Venezuela, pero ¿qué de las condiciones que se firmaron en el acuerdo, que reiteramos, usted firmó, y yo en un momento, en una rueda de prensa, le preguntaba que si esas condiciones... ¿Cuál acuerdo? Primero dime cuál acuerdo. El acuerdo de condiciones electorales que usted firmó ante el Consejo Nacional Electoral. Ah, claro, de acuerdo. Que yo le pregunté que cuáles de esas condiciones se habían cumplido y usted exigía otras que no estaban en el acuerdo, y yo le preguntaba si ese acuerdo era perfectible. Aparentemente no sabemos ni hasta ahora cuáles de las condiciones que están en ese acuerdo se han cumplido y cuáles faltarían por cumplirse, y reiterar nuevamente, usted decía que si no se cumplieran las condiciones, al menos electorales, usted retiraría su candidatura. No, evaluaríamos. Evaluaría la candidatura. Exactamente. Pero ya lo evaluamos, no vamos a retirar la candidatura, para que lo tengan claro. O sea, digo esto para que no siga aquella especie que se mueven por aquí, lo dije categóricamente. No vamos a retirar la candidatura. Candidatura ganadora no se retira, olvídense de eso. O sea, que nadie le ande buscando las 5 patas al gato, pues. Y mandando por allá que aquel diga algo y aquel diga otra cosa por allá, y le dicen como que el presidente declare esto y tiran, porque yo no soy Cayo de la Mata. O sea, nosotros decidimos suscribir un acuerdo ante el Consejo Nacional Electoral con algunas condiciones que ya tienen garantía en el acuerdo, que fundamentalmente son condiciones operativas. Uno, por ejemplo, no hay centros migrados, como los hubo en las elecciones regionales. No existen centros migrados. Dos, no hay posibilidad de desconocer la normativa en cuanto a la sustitución de candidatos, como ocurrió en las regionales y como ocurrió en las municipales. 3, habrá una presencia paritaria en los centros electorales. O sea, por cada miembro de mesa o de centro, uno correspondería a los postulados por el gobierno y uno correspondería a los postulados por nosotros. 4, no hay ninguna probabilidad de que se respete la ley en cuanto a la instalación de los puntos rojos. La distancia mínima de instalación de cualquier elemento de control de partidos, etcétera, en la cercanía de los centros, no puede ser inferior a 200 metros. 5, el Plan República, el gobierno y el Consejo Nacional Electoral debe garantizar la seguridad, el traslado, lo que quiere decir el libre tránsito por el territorio nacional de los candidatos y su equipo. Por eso hemos hecho las denuncias correspondientes en torno al acto de violencia suscitado allí en Catia. Asimismo, se instalaron las dos comisiones, una comisión igualmente paritaria que debe permanentemente hacerle seguimiento a las condiciones descritas en el acuerdo. Otro elemento que fue concertado allí, en la campaña electoral habrá un control estricto sobre el uso de los medios de comunicación públicos y privados para cadenas presidenciales por el presidente de la República. Habrá un uso equitativo de los medios públicos y privados de todos los candidatos. Y en el caso de la observación internacional, allí nosotros acordamos una observación internacional amplia y calificada. Decía en la rueda de prensa pasada, amplia, nosotros suscribimos allí la posibilidad de recurrir ante las Naciones Unidas y en efecto fuimos. Y nos hemos reunido, yo creo que esta semana me reúno con 2 embajadores de la Unión Europea. Hemos hecho reuniones
con representantes de otros gobiernos, incluso con representantes del gobierno de los Estados Unidos. Conversaciones permanentes en esto de alentar el concurso de instituciones internacionales que observen el proceso venezolano. Ahora, lo que ocurrió en particular con las Naciones Unidas es que nosotros recurrimos ante Naciones Unidas, suscribimos incluso un compromiso allí, que venga una comisión, eso lo dicen los propios estatutos, o vamos a decir las regulaciones que rigen la materia electoral en cuanto a acompañamiento y observación en Naciones Unidas. Una comisión técnica de exploración que verifique si hay condiciones o no hay condiciones. Mientras nosotros hacíamos eso, otras personas que exigen supuestas condiciones mandaron comunicaciones y se dirigieron por otras vías para decir que no vinieran. Esas no son causas imputables a nosotros. Y nosotros seguiremos exigiendo la observación internacional. Cuando digo observación calificada y amplia, es que puede también concursar en ello o la Unión Europea, lo hemos dicho, o la propia Mercosur, o la UNASUR, o la propia CARICOM, o el propio Centro Carter, o los países acompañantes del diálogo en Santo Domingo. Se están haciendo la CELAR, etcétera. Se están haciendo esfuerzos, todos los esfuerzos, y en eso nosotros acompañamos todas esas diligencias para que haya esa probabilidad de observación en Venezuela. Esa comisión de seguimiento al acuerdo firmado está instalada y un poco reiterando la pregunta de mi compañero, esas condiciones o alguna de esas condiciones se han venido ejecutando porque usted dice que los centros migrados retornaron, sin embargo, hasta ahora no se ha hecho el tablamés y no se sabe con exactitud. No, lo que se dice, sí, no hay centros migrados, no existen, ya, ni existen además la posibilidad de que como en el proceso anterior se pueda violentar las previsiones de ley en torno a la sustitución de los candidatos cuando han habido acuerdos previos que permitan que ese candidato pueda recoger su votación en la tarjeta del candidato acordado. También, esos son en el cuanto a la habilitación de los medios de comunicación social, siempre en el marco de la campaña electoral. Y la otra cosa que se planteó allí es que las comisiones con representación de todos los candidatos en todos los procesos de auditoría previos en ejecución y posterior al acto de votación. Es otro elemento también en las condiciones que se han pactado en el acuerdo suscrito ante el Consejo Nacional Electoral. Déjenme decirles algo. Si las condiciones no son mejores que las del 2015, por lo menos son iguales. Por lo menos. Y si en el 2015 hubo una victoria contundente frente al gobierno en condiciones políticas distintas, porque no teníamos todo este gran proceso generalizado de anarquía por falta de políticas gubernamentales que nos han llevado a este deterioro de la calidad de vida de ahora, que parece mentira, no es lo mismo de hace 3, ni 4, ni 6 meses. Esa es una condición que está allí, que de alguna manera recoge que hay un sentimiento de buena parte de la población que hoy dice no vamos a acompañar a este gobierno, porque el gobierno se ha convertido no en un elemento solo de perturbación, sino en una perversidad para la tranquilidad, para la paciencia y para la vida de la gente. Candidato, usted hablaba de que las condiciones, usted hablaba al principio de que la trampa estaba en las mesas, de que el gobierno trampeaba en las mesas. ¿Usted cree que son suficientes estas condiciones políticas que hay en el país para brincar los obstáculos que genera el gobierno en cuanto a los controles y para combatir esta trampa en las mesas? Porque usted hablaba de que 200 metros tienen que estar los puntos, etcétera. Pero los controles políticos que ejerce el gobierno nacional, ¿son suficientes las condiciones políticas que tiene el país para brincar estos controles? Yo creo que es al contrario, son los controles que tengamos nosotros. Es allí precisamente uno de nuestros más grandes desafíos. Y por eso es que no le podemos dejar esto exclusivo a los partidos. Porque la gente sale todos los días de su casa con la angustia y además con la
incertidumbre de qué habrá hoy. Y normalmente lo que buscas en la calle día a día es negativo. No hay nada que represente para la gente una luz en el túnel en cuanto a una ejecutoria del gobierno en función de políticas que puedan de verdad estabilizar el país. Eso no existe. Lo único que está allí latente para resolver esos grandes problemas es la vía electoral. La salida política como punto previo para el abordaje efectivo en cuanto al problema de la gente, que es el problema económico y el problema social. Ahora, los partidos tenemos, ustedes saben, nosotros conformamos un gran padrón electoral. Tenemos que tener presencia en todos los centros. No solamente tenemos que tener presencia, la gente tiene que estar formada, porque el problema está en cuando tú dejas, abandonas, ejercen presión sobre la gente abandona los centros y estos señores, ustedes saben, empiezan a meterle mano a la maquinita. Lo que sucedió con la Asamblea Nacional Constituyente. Esa votación de la Asamblea Nacional Constituyente no se la creen ellos mismos, pero ellos eran yo contra yo. O sea, ellos en el centro de votación, eso nos sacaron más de 2 millones de votos, en honor a la verdad. Pero cuando ellos ponen 8 millones, es porque tienen una mesa donde tú puedas, votan por ti, votan por todo el mundo, le meten mano a la maquinita. Es allí donde tenemos nosotros las grandes desviaciones y trampas del proceso electoral están allí. Entonces hay que tener un buen padrón electoral, hay que formar el padrón electoral, tenemos que crear la figura de los vigilantes, o sea, cómo hacer para que podamos tener nosotros guardianes del voto en la mesa, pero también en el centro y también en la calle. Ahora, yo digo, si todos los días es un día de angustia, de desesperación y de desesperanza para muchos venezolanos, ¿cómo es que no le podemos regalar un día de nuestra vida al país? Ese día, si tú votas, por ejemplo, y te quedas en el centro, hay gente que sale, unos abuelitos, salen a las 2 de la mañana a hacer cola en un centro, esperan en un banco, y esos abuelitos algunas veces terminan pagándole 20.000 bolívares a golpe de 10 de la mañana. Con eso no se compran una empanada. Hay gente que sale, hay madres de familia que andan todo el día del timbo al tambo, dando tumbos por todas partes para conseguir un producto regulado, un paquete de harina pan. Nosotros simplemente decimos, bueno, los partidos vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tener un padrón electoral cónsono con el resguardo de la voluntad de la gente en cada centro. Pero si eso lo respaldamos con la voluntad del elector, que siente que es su momento para poder cambiar el gobierno sin necesidad de que estemos apelando a la violencia, de que vayamos a peores escenarios que no nos van a generar nunca condiciones de gobernabilidad y de estabilidad en el país. Entonces, de allí que nosotros tenemos, por supuesto, tenemos que trabajar, uno, con los partidos que formamos parte de esta nueva plataforma unitaria, pero también tenemos que trabajar con las bases de los partidos que ya sostienen reuniones con nosotros en todos los estados. Porque decía yo en una rueda de prensa pasada, así como sucedió por allá en 1952 con Jovito Villalba, donde le dieron una línea abstencionista a los militantes de los partidos que no salieran eso, que se abstuvieran, que no salieran a votar, y la gente simplemente se rebeló y dijo no le vamos a hacer caso a esa línea de partidos y nosotros vamos a salir a votar por bien. Nosotros nos estamos reuniendo con gente de Primero Justicia, de Voluntad Popular, de Acción Democrática, de Un Nuevo Tiempo y de todos los partidos aguas abajo, con los cuales estamos trabajando el padrón electoral. Nicolás Maduro estaría dispuesto a entregarle el poder al candidato. ¿Usted ha conversado eso con el presidente en vista de que algunos voceros han dicho que ellos no van a entregar el poder? Ah, no te pongas, mira, no se ponga a estarle comiendo casquillo. ¿Han hablado de eso? Eso es tirarnos un trapo rojo para que nosotros nos pongamos a entretenernos en eso. Mira, las circunstancias y la realidad. Por eso digo, no se puede poner a comerle casquillo al gobierno, porque en eso ha mantenido a la oposición venezolana, por lo menos en los últimos 20 años. O sea, tiran una cosita ahí y nos ponen a debatir sobre los subalternos. Los subalternos no es que los tipos que no van a entregar poder. Por Dios, el día que nosotros ganemos, como va a ser el próximo 20, aquí habrá una gran fiesta en el país.
y tendremos 6, 7, 8 millones de personas en la calle y una comunidad internacional celebrando que ya en Venezuela se constituye un gobierno para volver a ser un referente de democracia y de prosperidad. ¿Hay un pacto con el gobierno para que eso ocurra? Es que no tiene que haber pacto con el gobierno para que eso ocurra. Eso es así porque está en la Constitución. Sería ponerse entonces allí, sería ponerse al margen de la Constitución y sería una gran provocación, no solamente para un pueblo urgido de un cambio, pueblo urgido de dar al traste con ese mal gobierno, sino además sería una gran provocación también para la comunidad internacional. Eso no va a ocurrir. Repito, no nos pongamos a comer casquillo del gobierno. ¿Cómo dice? A Robert García mi saludo y que lo espero el día 20 para que vote por nosotros porque también va a votar por nosotros. Muchos de los que hoy dicen, no, que no voten, ahí estarán, ya lo van a ver ustedes, toditos acompañándonos, porque no se trata de un candidato, no se trata de un partido, no se trata solamente de un proceso electoral cualquiera, hermano. Aquí nos estamos jugando el destino del país, entendamos eso. Aquí, o nosotros de verdad salimos de ese gobierno, acabamos con ese gobierno o ese gobierno termina acabando con nosotros. Entonces no veamos esto como una cuestión de Henry Falcón o del partido que los acompaña. No, simplemente Venezuela no aguanta más. La gente está clara en la calle. No es posible transitar caminos de encuentro, de prosperidad, de reconciliación y de paz en Venezuela con este gobierno. Olvídense, este gobierno dio lo que iba a dar y lo dio malo. Gobierno que, como digo yo, ofreció un programa, ofreció un modelo como el cielo y a la final lo que le dio a la gente fue un infierno. Entonces, si tú te vas a las elecciones del 2015, es verdad, es allí una de las grandes tareas que nosotros debemos afianzar todo nuestro esfuerzo allí, la defensa del voto. Por eso no tiene, en mi opinión, con respeto a los demás partidos, no tiene ninguna utilidad llamar a la abstención, eso no tiene sentido, no tiene destino. Pero lo más triste es que tenemos allí un elemento que muestra que sí es posible derrotar el ventajismo del gobierno, de su partido, y es cuando nos ponemos de acuerdo y asumimos todo la defensa de nuestra propia voluntad, en ese compromiso de cambiar lo que tenemos que cambiar. Ahora, la defensa del voto implica la organización, la logística, la organización, la presencia en cada mesa, en cada centro, en la calle, la logística, lo que veíamos la otra vez. Gente que incluso llevaba su sillita y se instalaba frente a los centros electorales y se quedaban jugando dominó ahí. ¿Cómo es que así lo hicimos en el 2015? Porque generamos aquella gran expectativa. Ustedes recuerdan que todo era muy bonito en diciembre y la gente estaba alegre y estaba contenta y sabía que venía un cambio. Pero después creo que algunos no interpretamos ese sentimiento y es allí una de las razones por las cuales eso después se convirtió también en una gran frustración. Y después los errores. Y esa sumatoria de errores redujo 3 millones de almas electores en el proceso electoral regional. Ahora, si este es un momento, digamos, definitorio para la vida, para la estabilidad,
para la recuperación, para el encuentro, para que retornen no solamente capitales a Venezuela, sino para que vengan nuestros muchachos que se fueron. No podemos hacer lo mismo. Mostrar ahora más que nunca que estamos verdaderamente unidos. Uno, tener una sola línea discursiva, no dos, no que nosotros llamamos y los otros dicen no voten. No, una sola línea discursiva, una narrativa común que anime, que reconforte, que genere esperanzas en la población y después una organización eficaz para la defensa del voto, cosa que es un compromiso y que estamos trabajando en este momento con mucha agudeza, en positivo, para poder avanzar en esto que es clave. Entendido lo que yo le expresaba al compañero aquí, que ciertamente la trampa está en la mesa, caigamos a pasiones. Eso es así. La trampa está ahí, descuidan la mesa, hacen con la máquina lo que quieren, agarran a las personas el voto asistido. Ustedes ven que a golpe de 9 de la noche, 5 de la tarde, hay que cerrar todos los centros, dan una prórroga de 1 hora y algunas veces los centros que les interesa, 8 de la noche, 9 de la noche, siguen los centros abiertos y los problemas en todas partes, con una diferencia, que los militares de hace 3 meses, de hace 4 meses no son los mismos militares de hoy, porque esos militares también están pasando hambre, porque esos militares también tienen familia, esos militares la mayoría son de sectores populares, su familia también se enferma, no tienen medicamentos y hoy más que nunca están conscientes que la situación del país es grave y están claros que este presidente no va a conducir a Venezuela por un camino de certeza, de paz y de prosperidad. No, que hace falta un nuevo gobierno y un nuevo gobierno tiene que ser un gobierno amplio, ese gobierno de unidad nacional, donde tú pongas a dirigir la economía a quien sepa de economía, donde tú pongas a dirigir el petróleo quien sepa de petróleo, donde la improvisación sea parte del pasado, donde nos podamos de verdad relanzar como país sobre lo que tenemos, ¿vale? Recursos por todas partes como no tiene ningún país de la región, pero tenemos un gobierno chimbo, un mal gobierno. Mira, me voy porque tengo una cita. El día de hoy el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio se refirió en torno a la denuncia de México en contra de Nicolás Maduro. Quisiera saber qué lectura da usted a esto que se suma ya en contra del candidato a la reelección. ¿Tomaría esta decisión de que se corte en el exilio como algo de valor, algo legítimo? Es que mira, nosotros, si algo ha hecho el gobierno por acabar con el Estado fue precisamente destruir todas las instituciones, que por cierto, ¿de dónde deviene esa penetración partidista de las instituciones? De un acto de abstención, que ha sido, yo creo que quizás si podemos mostrar algo, yo no sé, de positivo no tiene nada, es allí la génesis precisamente de la destrucción del país. 2005, nadie vaya a votar. El gobierno tomó esa asamblea para sí, penetró todas las instituciones del Estado, llegó y nombró Tribunal Supremo, Consejo Nacional, partidizó PDVSA, la Fuerza Armada, puso esto un fleco, volvió al país nada. Y de allí que es la única, o quizás una de las experiencias que nos muestra el gran error de lo que es la abstención. Y eso lo podemos ver en otros países si ustedes quieren. Aquí se llamó a la abstención cuando las municipales. Algunos avispados, pues no, la abstención, no sé, bueno, terminaron regalándole 309 alcaldías al gobierno. Habían otros avispados que para las regionales también llamaron abstención. O sea, ¿qué sentido tiene alguien que diga dónde se ha ganado con la abstención? Alguien que me diga hoy, de verdad, ¿qué ha ganado Venezuela cada vez que llama la abstención? Siempre ha perdido. Y lo otro es que los que han llamado a la abstención, que siempre nos han puesto a perder, son los mismos que dicen hoy que hay que abstenerse, pero no dicen cuál es la ruta. O sea, nadie dice, bueno, está bien, el 21, absténganse y después pónganse a ver para el techo el 21. A ver que si vienen los aviones americanos a rescatarnos aquí. Cosa que lo que da es pena. Muchas gracias.